relación con la doctora Victoria Ortiz, la jueza, concretamente para retomar y analizar lo que acontece en cuanto a la condena del señor Froilán Peralta. Antes que nada, doctora, gracias por atendernos y buenas tardes. Hola, doctora Hola, Victoria Ortiz. Hola, ¿sí? ¿Nos sí, sí, escucha? sí, ¿Y ¿Cómo qué está, tal? ¿Cómo doctora? está? muy bien. Bueno, me imagino que Estoy usted... a disposición de ustedes. Bueno, Gracias, doctora, por atendernos. sí, señor. De alguna forma querríamos aclarar qué es lo que aconteció con respecto a la lectura de la sentencia concretamente. ¿Será que nos puede, en este sentido, aclarar un poquito qué es lo que pasó? Tengo entendido que hubo una convocatoria inicial a las 18 horas, esto se postergó para las 20, incluso hasta las 22. ¿Cuál fue el inconveniente específicamente, Presidenta? Sí, como ustedes saben, este juicio, más conocido como una no te calles, que se le sigue al señor Froilán Peralta Torres y a la señora María del Carmen Martínez Méndez, tuvo su inicio en abril, perdón, de este año. Esta causa, después de que se elevó a juicio oral en el año 2018, este Tribunal de Sentencia número 4 de la Circunscripción Judicial de Central le remiten por inhibición de otros colegas y llega en febrero de este año. El juicio tuvo una duración desde abril hasta el 8 de agosto de este año. Y hemos dictado sentencia, hemos encontrado culpable tanto al señor Froilán Peralta Torres por el hecho punible de lesión de confianza y a la directora de recursos humanos de aquel entonces, María del Carmen Martínez Méndez, por el hecho punible de estafa. Y la causa tenía una complejidad no solamente por los meses en que se llevaron a cabo, sino por la cantidad de pruebas que se produjeron. No era una causa sencilla y obviamente estamos de cortos, justamente estaban hablando del presupuesto, cortos tanto de recursos humanos como de recursos materiales. Y lo que se requirió de un mayor tiempo. Hay colegas y hay oportunidades que conforme a la complejidad de la causa se puede llegar a dictar sentencia, inclusive a dar este plazo hasta las 12 de la noche o hasta las 11:50. Y nosotros hemos hecho 2 convocatorias. La complejidad de la causa es lo que motivó al tribunal a posponer la lectura en el mismo día, pero en diferentes horarios. Pero finalmente ellos, y a las 10 de la noche, se les mostró, se les exhibió, estaba para dar la sentencia, y obviamente el departamento de estadística ya no abre esa hora, ya no contamos con los sellos, que es una cuestión netamente administrativa. Y no sé qué habrá dicho este señor, pero él a toda costa quería retirar el formato escrito e ir a hacer una fotocopia fuera del Poder Judicial. A lo que se le pidió que se solicite por escrito y no en forma verbal, porque no estamos en un almacén, es un Poder Judicial, es un juzgado, se dictó una sentencia. Las partes estuvieron por el Ministerio Público, también la fiscal, y estuvieron ambas defensas, dejaron las constancias que consideraron pertinentes a la representación que ostenta y al rol que tienen en ejercicio de la defensa. Ahora veremos si recurren o no recurren el fallo. Doctora, Ahora empieza sí. a correr el plazo justamente para que ellos puedan hacer uso de los recursos que están previstos para
una vez que se dicta una sentencia. Doctora, vos mencionaste que debido a la complejidad del caso venían posponiendo el horario de la lectura de la sentencia, pero ¿qué implica eso? ¿Había algunos problemas con la confección de la resolución? ¿No se terminaba la resolución? ¿Faltaban algunos detalles? ¿O qué podemos entender con eso, doctora? La complejidad es que quede que la sentencia, formato papel o formato íntegro de la resolución revele lo que pasó en esos meses de juicio. Abril, mayo, junio, julio, imagínense usted, hasta agosto. Fueron varias sesiones y que duraron horas de juicio. Y todo eso teníamos que dejar constancia. Sabemos de que la Corte Suprema de Justicia transparentó esta causa y de hecho que todas las audiencias pueden ser visibles en YouTube para que la sociedad conozca cómo fue sustanciado este juicio. Pero también tenemos pruebas que están en formato papel, que fueron más de 318 pruebas. O sea, Y todo eso tenía que estar contemplado y tenía que estar argumentado para la estructura de una sentencia. Concretamente, doctora, no tiene mucho que ver, pero más o menos, ¿cuántas páginas tendría la redacción concreta de la estructura de esta sentencia? Esta sentencia tiene 201 páginas. Ajá, 201 páginas, total. Doctora, la defensa dice, entre las irregularidades que cita a la hora de criticar todo lo que ocurrió ayer, que ustedes como tribunal no tenían todavía terminado el fallo y es por eso que venían posponiendo el horario. O sea, ¿eso es cierto o no? Nosotros teníamos para terminar de redactar, de imprimir hasta las 12 de eso. Podíamos posponer inclusive aún más. Tenemos escasos recursos, tanto en funcionarios, y una sola impresora que gracias a Dios no nos falló. A eso justamente quería llegar. ¿Cuántos funcionarios hicieron ese trabajo hasta ayer, hasta las 0 horas aproximadamente, doctora? Y estuvimos 3 funcionarios, conmigo 4. 4 funcionarios. Ahora, otro aspecto también que señalaba es Nasser, doctora. el problema, la vacación de la que gozaba el doctor Pedro Nasser. Sí, pero para cada una de las, yo también estaba de vacaciones, pero para cada una de las, ¿cómo era que se llama? De las audiencias que íbamos sustanciando, solicitábamos la habilitación de que se suspendan esos días. Ajá, de las vacaciones. O sea, que prácticamente ustedes postergaron para llegar a esto. Postergamos y el Consejo de San Lorenzo nos iba dando las resoluciones. Tenemos una carpeta administrativa justamente para evitar este tipo de perspicacias que pudieran darse en esta resolución. Porque una vez que se inicia el contradictorio, el principio de inmediación, no es como un juzgado civil. Nosotros estamos en un juicio oral y de hecho les invito para que puedan recurrir a YouTube o en la página de la Corte, pongan el Froilán Peralta Juicio 2022 y les va a ir apareciendo todas las fechas. Por el principio de inmediación no nos permiten luego poder abandonar, porque el Código Procesal Penal establece justamente y rige a los días las pausas que podemos tener y en cuánto tiempo para que sea válido y no perder la concentración y la inmediación. Ahora, doctora, quiero saber un poco también tu posición respecto a esto que cita el abogado como irregularidades y que dice él son causales de nulidad. Que no esté un sello de uno de los jueces acompañando la firma, que no se haya cargado esto a estadística penal, digamos, ¿implica una nulidad o no? Sinceramente, él como defensa está en su derecho de objetar y seguramente será el basamento. Eso ya le corresponde a él
ya le corresponderá a los superiores Ujú. referirse a una cuestión administrativa, puede ser una causal de nulidad, de nulidad absoluta Ujú. o no, ¿verdad? Sí, Porque a mi criterio una cuestión administrativa, pero es mi criterio. Quien claro. va a analizar el fallo van a ser el tribunal de alzada, el tribunal, los camaristas de la circunscripción judicial de Central. Él como defensa está en su derecho de formar su plataforma de defensa. O sea, entonces a tu criterio, doctora, esta cuestión administrativa, digamos, no debería de anular todo. A mi A tu criterio, criterio, claro. a mi criterio, ¿por qué? Porque es una cuestión administrativa que no hace al fondo. La redacción, lo que exige el código de forma es que la redacción intelectual sea hecha, por ejemplo, por los jueces, cosa que sí se estableció, no se delegó que esté firmado, es que esté el autuario estaba, dio fe pública de quiénes fueron las personas que firmaron, que esas firmas que estaban ahí le corresponden a cada uno de los magistrados que integraron y sustanciaron el contradictorio del juicio oral. Y ahora, respecto al fondo de la cuestión en sí, doctora, también nos decía el abogado, porque hablamos con él también recién, que la resolución no se especifica un monto exacto del Perjuicio. presunto perjuicio patrimonial que se ha provocado en el marco de este proceso. ¿Eso es correcto o no? En este caso quedó demostrado que en cuanto, por ejemplo, al señor Froilán Peralta, que era el rector, el garante Sí. de un patrimonio de la Universidad Nacional y de Asunción, y en consecuencia del Estado paraguayo, porque la Universidad Nacional del Paraguay tiene su presupuesto del Estado paraguayo, y acá quedó probado, por eso fue condenado el señor, Ujú. de que él fue descuidado en la hora de asignar rubros. Yo pongo rubros porque durante la dinámica del juicio se habló de categorías, pero una misma persona tenía varias categorías para enseñar, varios rubros de docente. Y finalmente, esta persona que tenía que estar supuestamente en aula era derivada al gabinete del rector. O sea, cumplía Acá, funciones administrativas, doctora. para cumplir funciones administrativas. 5 rubros para cumplir funciones administrativas. Rubros docentes. Y se le excluía de la responsabilidad de demarcación. ¿Qué quiere decir? Que un día podía ir, otro día no podía ir. Además Sí. de que no hay un servicio. Por ejemplo, existía una funcionaria que también fue beneficiada con la asignación de más de un rubro. Ella, sin embargo, a pesar de que fue señalada como que causa un perjuicio porque las asignaciones, ella tenía en su legajo hasta atención al público, atención del teléfono. O sea, cada una de las actividades que iba desarrollando. En otros legajos hemos visto que estaban vacíos. ¿Qué quiere decir? De que no hemos visto que hayan completado el formulario y las actividades que desempeñaba. Doctora, Y situaciones así que hemos visto que efectivamente había personas que, aparte de no contar con el rubro, con el título habilitante, tenían esta asignación que estaba destinado para la educación, y era mentira de que no había presupuesto para la parte administrativa, porque se dieron otros nombramientos en los que sí se vio de que a tal persona se la destina para la parte como personal permanente del servicio.
Ahora, doctora, concretamente, ¿ustedes creen que en este juicio se comprobó efectivamente que estos recursos que tenían un destino técnico y específicamente académico eran libremente asignados a cargos administrativos y a funciones, en este caso, que no tenían ninguna exigencia, contradiciendo cualquier, en este caso, incluso reglamento o normativa interna de la UNA? Así mismo, porque tenemos acá en el ejercicio de la defensa, se habló mucho de dos estatutos, el estatuto aparte de la ley de educación superior. Sí. Y en la ley de educación superior, por ejemplo, señala el artículo 26 que el rector solamente puede nombrar al secretario general y que luego debe basarse en el consejo. Pues esa es su estrategia de defensa durante todo el juicio. Ajá. De las pruebas surgieron de que él, una vez que fue nombrado rector, no tenía, o sea, el cargo de secretario de gabinete la ejercían muchas personas. Y esas personas, es decir, esa persona que no tenía títulos universitarios, en el rubro ya tenían un rubro para personal administrativo. Ajá. Y se le daban más de un rubro para enseñanza, para docente técnico. Ajá. ¿Y dónde está la constancia de la contraprestación de su servicio? Aparte luego de que va a ir a enseñar en una facultad de ciencias veterinarias. Sí, Si ni no siquiera tenía posee el título habilitante. Doctora, y se habló también, estuve leyendo de que en los alegatos del fiscal Luis Aida hablaba de que se contrataban, incluso se contrató a una azafata. O sea, ¿eso se pudo probar o no, doctora? Sí, quedó probado, están los legajos. ¿Y qué funciones tenía esta mujer? O sea, ¿se le asignaron Y rubros docentes también? Estas personas también fueron beneficiadas con rubros de docentes técnicos. Uh-huh. Aparte de la designación de personal administrativo, también se le asignaron 2, 3 rubros más como docentes técnicos. Eso quedó probado. La prueba, ¿por qué no se puede establecer, vamos a decir, por qué tenemos montos diferentes? Uh-huh. Porque, por ejemplo, acudió en juicio, tiene la calidad de coprocesado, un sobrino del acusado, el mismo, su testimonio no podemos usar porque está en la calidad de coprocesado. Y él todavía está en la incertidumbre de que se le va a revocar o no su medida de suspensión condicional del procedimiento. Sin embargo, advertimos en su legajo que él es profesor de jiu-jitsu, profesor de artes marciales, y que no desarrolló ninguna actividad. Es decir, él venía cobrando sin hacer ninguna prestación de servicios para la Facultad de Ciencias Veterinarias. Doctora, ¿y se pudo determinar aproximadamente cuántas personas fueron beneficiadas con este esquema, por decirlo de una forma? Sí, finalmente el Ministerio Público señaló, si no me equivoco, a 13 o 14 personas en forma específica. Uh-huh. En relación a las personas que estaban comisionadas en diferentes municipios, San Lorenzo, Fernando, Lambaré, por ejemplo, el Ministerio Público, yo creo que prudente, es cuestión de hablar con el fiscal interviniente, optó por no exponerlos en su alegato final, uh-huh, porque faltó un elemento: ¿quién controlaba la asistencia de estas personas? Sí. Entonces, esas eran las circunstancias de que se dieron, ¿verdad? Y aparte de que hemos visto, por ejemplo, nombramientos de personas bajo la autoridad de otros rectores,
y también eran diferentes a los nombramientos que realizaba el señor Froilán Peralta. Bueno, doctora. Y Sí. respecto a María del Carmen Martínez, doctora. Ahora queda, perdón. Ujú. Sí, respecto a María del Carmen Martínez, bueno, antes de que creo que ibas a mencionar algo, doctora. En relación a la señora María del Carmen Martínez, el tribunal ha advertido a la testimonial, si bien acá tenemos pruebas testimoniales, la causa, recordemos que es del año 2015. En relación a la señora, el tribunal le creyó a estas personas, que eran personas de condición humilde, que han hecho un curso de piscicultura y que fueron contratadas por esta señora para atender en una propiedad de la misma, a lo que ellos dicen finca, y que ahí prestaban servicios, y que la señora les llamó y les dijo vayan a retirar su tarjeta de un banco de donde cobraban su salario, pero la tarjeta le dejaron a ella. Entonces ellos ignoraban, y nosotros hemos advertido que estas personas eran incapaces de mentir o de fraguar una estrategia para perjudicarla a esta señora. Personas humildes, sinceras, de campo, que no tienen esa preparación ni esa, vamos a decir, picardía como para fraguar un engaño, y menos en juicio. Yo creo, si ustedes ven el día que estas personas testimoniaron, si no me equivoco, creo que fue el 25 de mayo, van a cotejar y van a palpar de que estas personas estaban asustadas ahí delante del tribunal. ¿Por qué yo creo que pudimos entenderlo? Porque nosotros hablamos el mismo idioma guaraní. Ujú. Entonces, estas personas, el guaraní nos acerca, nos iguala. Entonces, en el momento de que estas personas se vieron en la confianza de poder expresarse, no hubo ese obstáculo para que ellos puedan exponer, y como les digo, a muchas personas les impresiona estar ante un tribunal, y más todavía todo con cámaras, y bueno, no le dimos con una capacidad que ellos tenían para ir, voy a ir a perjudicarle a esta señora. Lo vimos sincero. Ella se quedó con las tarjetas por los cuales ellos ignoraban. Ellos cobraban un monto de 1.200.000 y otro de 1.300.000. Cuando se les devuelve, porque ellos dicen, o capuparirema la problema, nos dicen, vengan a la facultad. Y el tío de esta señora, que es funcionario, a quien no voy a señalar el nombre porque no fue procesado ni solamente es su responsabilidad, creo que fue devolverle la tarjeta a estos señores. Ujú. Por ejemplo, y ahí ellos se percatan que en vez de ganar 1.200.000, el salario de ellos era de 3 millones y 4 millones. Uno de ellos inclusive manifestó que luego terminó ganando menos porque ellos estaban contratados dentro de la Universidad Nacional para la granja y para el departamento de piscicultura, donde hasta hoy están cumpliendo funciones. Y doctora, o sea, hablas de montos grandes. ¿Se pudo determinar en un principio lo que la fiscalía también de una u otra manera dibujaba en su escrito fiscal, de que hubo una apropiación? Porque tengo entendido que al final el fiscal solamente alegó por estafa. Asimismo, la apropiación de estas tarjetas fue lo que no quedó probado. No queda probado porque vemos que la figura de estafa, porque es la que justamente es la que finalmente quedó acreditado y probado en juicio, ya que estos señores le entregaron en su inocencia, déjenme a mí la tarjeta, total allá en Aguaití, Cordillera, no hay cajeros,
y yo les voy a entregar a ustedes el monto. Y les daba un 200.000 guaraníes de aguinaldo, por ejemplo. Bueno, entonces se dio esa circunstancia, doctora, de que bueno, no se pudo probar la apropiación, pero sí la estafa y la pena finalmente impuesta es la de 3 años, 6 meses respecto a María del Carmen Martínez. Así mismo, es lo que el tribunal percibió. Y como les dije, no estamos ante la prueba tasada, la libertad probatoria y la sana crítica nos permite concluir de que estas personas no se fueron a mentir. Bueno, doctora, bueno, por lo menos en esta última charla nos quedó bastante claro lo que de alguna forma van a tratar de reflejar en la lectura de esta sentencia, por lo menos en el documento íntegro. Y por supuesto le agradecemos la amabilidad de detallarnos todo lo que pasó en esta causa que efectivamente fue sumamente emblemática y ahora vamos a ver de qué manera concluye, ¿verdad? Porque de alguna forma se anticipan acciones para apelar la decisión. Así que le agradecemos nuevamente, doctora, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por el tiempo, doctora. Muy Gracias. amable. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, ahora la jueza Victoria Ortiz, presidenta del tribunal, le sentencia que condenó al ex rector de la UNA, Froilán Peralta, a 3 años de cárcel, dando también su versión sobre lo que ocurría ayer y explicando un poco lo que fue el fallo de ese juicio. Yo anoté 318 pruebas, ese fue el caudal probatorio, tuvieron que revisar. Sí. Una impresora, Ujú. que por suerte no falló para Que imprimir.